para un poquito entender esto, podríamos poner a ver, un ejemplo, sería así, para hablar de retrógrada, entonces, un punto que haga esta división es, por ejemplo, un evento traumático, ¿no? Sufrió un traumatismo encefalocraniano y a consecuencia de este accidente, entonces, un daño cerebral, digamos, ¿no? Y hablamos de amnesia retrógrada, es que no va a poder recordar todos los eventos anteriores a este accidente, ¿no? Y, y amnesia retrógrada sería, entonces, que no puede recordar eventos de que sufrió el accidente en adelante, ¿no? O algo así. Puede ser una amnesia global o masiva, o también puede ser una amnesia sistemática o selectiva, ¿no? O sea, eso hay que entender. Nuevamente, tenemos la amnesia retrógrada y anterógrada, puede ser masiva, global, o puede ser selectiva también, o lacunar, ¿no? Si hablamos de trastornos cuantitativos, y igual decimos, puede ser igual anterógrada y retrógrada, pero la amnesia puede ser reversible, progresiva o definitiva, ¿no? O sea, de acuerdo a la evolución. Si hablamos o continuamos con los trastornos cualitativos, podemos también mencionar esto de la confabulación, que consiste pues, en la descripción de acontecimientos que en realidad nunca han sucedido, ¿no? Aquí son intervenciones generalmente que cambian de un momento a otro. O sea, hay una evaluación de un supuesto acontecimiento, o sea, que lo lleva, ¿no?, a cabo sin un proceso de preparación. Sí, no se considera un falseamiento consciente o intencionado, ¿no? O sea, generalmente el sujeto confrontado con la inexistencia de tales sucesos no lo sigue manteniendo, ¿no? O sea, eso es importante. La alomnesia o ilusión del recuerdo. Aquí sí existe un falseamiento del recuerdo provocado, ¿no? O una rememoración que generalmente es errónea. El paciente generalmente altera, dice, el contenido del recuerdo, recordando las situaciones de una manera equivocada. O sea, esa es la característica, ¿no? Si la persona no tiene conciencia de la alteración y se muestra convencida de su recuerdo, aquí existe un recuerdo, pero es recordado de otra manera, ¿no? Esa es la característica en la alomnesia o ilusión del recuerdo. Muchas veces está relacionado con factores emocionales o cuando existe un compromiso del estado de conciencia, ¿no? La paramnesia o alucinación del recuerdo. ¿En qué consiste? Son intervenciones generalmente efímeras que cambian de un momento a otro. Aquí hay una elaboración de un supuesto acontecimiento que lo lleva a cabo, pero sin un proceso de preparación. No es un falseamiento consciente e intencionado. El sujeto confrontado con la inexistencia de tales sucesos no lo sigue manteniendo, ¿no? Esto es lo que se denomina la punta de la lengua, ¿no?
Así dice, generalmente se produce cuando las conexiones entre los nodos léxicos y fonológicos se debilitan por el uso infrecuente de palabras, siendo más habitual con nombres propios en el lenguaje oral, ¿no? Bajo las situaciones de estrés o agotamiento, se incrementa con la edad, ¿no? Los intentos fallidos no son al azar, tienen alguna relación con la palabra buscada, inicialmente consonantes o sinónimos. Esto del déjà vu también generalmente es como, el ejemplo es el siguiente, ¿no? Una persona puede estar deambulando en un lugar céntrico de la ciudad, en un lugar donde hay muchas personas, y súbitamente, pues inesperadamente viene una persona y lo reconoce como una persona que lo ha visto antes y lo conoce, ¿no? Incluso puede interactuar con él como si fuera una persona muy en entorno o algo así, ¿no? Por eso que dice el déjà vu es esto, ya lo he visto, dice, ¿no? O sea, como si fuera así. Aquí lo que existe es una anomalía de la percepción, ya que implica una estructuración activa y síntesis de lo que reconocemos en la estructuración perceptiva y conceptual, ¿no? Entonces, aquí hay una negación de la presencia actual del suceso, es el modo de percibir la situación más que de la situación misma, ¿no? Muy bien, así un poquito recapitulando, pues, no olvidemos que la memoria inmediata se refiere para el recuerdo de aquello que ha ocurrido o se ha presentado apenas unos segundos antes, ¿no? La prueba más utilizada en este caso para la exploración de la memoria inmediata se utiliza pues la repetición de dígitos, también la reproducción de dibujos, ¿no? Para evaluar la memoria inmediata. Dice la prueba más utilizada es esa, ¿no? La de repetición de dígitos. Y se examina a través de lo que el paciente identifica o reproduce, ¿no? Se examina. Y la memoria reciente es obviamente el recuerdo de aquello que ha ocurrido o que se ha presentado minutos antes, ¿no? ¿Cómo se evalúa esto? No sé, probablemente en su quehacer cotidiano, o sea, cuando nos toque ejercer, sí, esto del mini mental sigue siendo, ¿no? Un test muy utilizado, o sea, es habitual. Uno porque es rápido, o sea, en 15 minutos se puede realizar, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Hacerle repetir, ¿no? Tres objetos o tres cosas, ¿no? En mi caso, yo les pregunto, a ver, por favor, les digo, no, repítame, manzana, puerta, mesa. Repite el paciente y posteriormente se le distrae un poco, ¿no? Pero se le advierte que se le va a volver a preguntar y me va a repetir hacia allá, o sea, posteriormente, ¿no? O sea, posteriormente pasamos a cálculo, pues, y se le dice que como reste de 7 en 7, ¿no? Empezando de 100, 100 menos 7, así sucesivamente, ¿no? Entonces, unos 3 o 4 veces. Inmediatamente se le pide al paciente que repita, ¿no? Esas tres cosas. De alguna forma estamos valorando esta parte, ¿no? Como decían, ¿no? O sea, son de minutos antes. Y sí, pues a veces no recuerdan, o si recuerdan parcialmente, ¿no? O sea, no mencionan los tres objetos, uno o dos y cosas así. Y el Minimenta pues te da un puntaje, ¿no? Más sirve para determinar, o sea, si tiene, o sea, características de una demencia, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego, la
la memoria remota, ¿no? Y aquí obviamente nos referimos a recuerdos y acontecimientos del pasado, ¿no? O sea, hechos que más tienen que ver con su autobiografía, ¿no? En mi caso, lo que yo generalmente hago es preguntarle, ¿no? Si la paciente tuviera, ejemplo, unos 60 años, y ese fue un poquito de edad, y le preguntamos, pues, primero si sirvió a la patria, ¿verdad? Si fue al cuartel. Entonces, es muy usual, ¿no? Que sí, y pues recuerdan todo, ¿no? Son vivencias propias de esos momentos. ¿No? Y a veces con mucha lucidez, ¿no? Lo dicen y recuerdan muy bien. Y acá dice muy bien, generalmente es el recuerdo, ¿no? Y pues, se identifica, pues, hechos pasados, ¿no? Muy bien. Esto sería respecto al segundo tema de lo que es la memoria, ¿no? Vamos a hacer un pequeño break de unos 7 minutos y posteriormente pues pasamos a un tema que sí es, diría, también muy interesante, o sea, esto de la percepción, ¿no? O sea, le mencioné anteriormente y lo resumí, digamos, ¿no? En este tema de las alucinaciones, las ilusiones, ¿no? O sea, y en mi caso puede ser así, estos síntomas los usuarios generalmente manifiestan, ¿no? Cuando tienen un cuadro psicótico muy florido, ¿no? Y lo expresan muchas veces, vívidamente, ¿no? Esto dice, doctor, escucho voces dentro de mi cabeza, ¿no? Voces que me ordenan y me dicen que haga esto, voces que me minimizan, me insultan, o también voces, doctor, son agradables, pues son chicas o señoritas que se me, o sea, me invitan, cosas así, ¿no? O pueden ser también voces injuriantes, ¿no? Y lo viven como tal, aquí sí lo mantienen y lo sostienen, ¿no? O sea, es bien difícil, o sea, que ellos conviven pues con eso, ¿no? Entonces, nos tomamos 7 minutos y continuamos con el último tema. Eh, Muy bien, vamos a continuar pues. Eh, con respecto al tema anterior, de repente que sea una capital, esto de las amnesias, ¿no? O de teología, ya estoy viendo al campo, o sea, más o sea, lo nuestro, se dice que es orgánico cuando existe, pues, como decían, una alteración estructural, o sea, y si es orgánico, generalmente lo relacionamos con una enfermedad, un proceso, o sea, severo, puede ser metabólico, infeccioso, etcétera, puede que a la postre pueda decididamente afectar pues, las funciones cognitivas, ¿no? De la memoria, o sea, a nivel cerebral.
Entre los más comunes siempre va a ser, si es, en este caso menciono, pues entre las postraumáticas, el accidente cerebrovascular, ¿no? También decir que las amnesias pueden ser transitorias o definitivas, ¿no? Si las amnesias, si hablamos de causa psicógena, obviamente, bueno, es lo mío, es un cuadro de ansiedad, una crisis de angustia, podría, se posee una amnesia realmente transitoria, ¿no? Un cuadro depresivo severo, también generalmente se habla de una pseudoamnesia, o sea, no es, igual sigue siendo transitoria, o está, o sea, obviamente si el proceso subsiste porque podría deteriorarse, pero sí con un manejo, con un tratamiento adecuado, o sea, entonces se podría recuperar, ¿no? O sea, tranquilamente sus funciones cognitivas. Y por último, también mencionar esto de el trastorno disociativo, o sea, que a mí, por lo menos en mi experiencia, o sea, profesional, sí, sí me toca ver varios pues, usuarios, ¿no? Con estas características. A veces, generalmente ingresan por emergencia, o sea, incluso como NNs, porque no tenían a la mano o sea, el documento de identidad. ¿Cuál es? Obviamente, cuando uno o sea, le interesa, se hace el abordaje, el usuario o la usuaria, pues no recuerda nada. O sea, ni su nombre, de dónde es, en qué circunstancias. ¿No? Pues entonces, incluso en ese momento se lo cataloga como una amnesia global. Entonces, pero un trastorno cuadro disociativo, o sea, en mi caso, pues, obviamente puede ser un evento, un estresor, o sea, traumático, ¿no? O sea, un ejemplo, una dama que ha sufrido un asalto sexual, o sea, atroz, o sea, con de repente hasta de 2 o 3 personas, pero con todo altamente, y que a la postre genera un cuadro disociativo, ¿no? El solo hecho de repente haber sido asaltado a mano armada, o sea, con una pistola, y todo eso configure, ¿no? Igual. Y en menores de edad, igual, o sea, pues, igual, también ¿no? Las experiencias traumáticas, nadie no me lo dijo, pero esa es la característica, ¿no? El trastorno disociativo. O sea, por eso, ¿no? Muy bien, ahora sí pasamos a lo que es la psicopatología de la percepción. Eh, en sí, se considera pues, que como uno de los temas centrales en la historia de la psicopatología. Como dije anteriormente, esto lo relacionamos más con alucinaciones como componente más representativo, ¿no? De los trastornos, ¿no? De la percepción. Incluso vulgarmente, muchos lo relacionan con la locura, ¿no? Sigue siendo pues, un problema sin resolver en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando su verdadera etiología, bueno, no, o sea, todavía seguimos escudriñando, pero sí ya nos aproximamos, ¿no? Hay una alteración, obviamente, en la sensopercepción que constituye así una forma superior de conocimiento, ¿no? Según Pinillos, el acto perceptivo pone una relación entre la conciencia con el mundo exterior a través de la aprehensión de los datos sensoriales concretos y manifiestos. La interpretación de los estímulos que llegan pues, al organismo a través generalmente de los órganos de los sentidos, ¿no? Pueden ser visuales, auditivas, táctiles, gustativas, etcétera, ¿no? Los objetos son actualizados psíquicamente en forma de percepciones o de representaciones, ¿no? Cuando hablamos de sensación, si habéis visto acá las imágenes, podríamos claramente ver, ¿no? Sensación como es a partir de estímulos que reciben mediante los sentidos. En este caso, el gusto, el tacto, el olfato, la audición y la vista, ¿no? Y la percepción
aquí ya cambia un poco, ¿no? O sea, el registro en el reconocimiento, o sea, de la realidad física, en este caso, ¿no? A ver, si ustedes observan esta imagen en la parte inferior, no sé, si yo les preguntaría ahorita, o sea, los que están pensando, muchos dirían probablemente que es un ave, ¿no? O un papagayo o algo así. Pero si observan con mucho cuidado, si en realidad es una imagen de una dama, porque está ahí encorvando el miembro inferior, apoyando el miembro superior derecho y así. O sea, en realidad no es un papagayo. Entonces, es una percepción, o sea, que de alguna forma pues nos a veces ve un poco distinto, por menos decirlo, ¿no? A ver, para hablar de percepción, también decir que es una integración, ¿no?, de los mensajes sensoriales en esquemas de conocimiento, ¿no? Obviamente se forman los datos aportados directamente por los órganos de los sentidos, ¿no? Sí, le hemos dicho. Entonces el individuo lo organiza, estas sensaciones lo interpreta y la completa con recuerdos e imágenes. Toda imagen percibida se encuentra configurada bajo 4 coordenadas, puede ser espacial, es perceptiva, temporal, constancia perceptual, y figurativa, ¿no? Acá hablamos del frescor o sensorial, ¿no? Y la significativa, que está más relacionada con el reconocimiento, ¿no? Nuevamente, ¿no? O sea, las características propias de la percepción y de la representación. O sea, percepción, carácter de objetividad o corporeidad, y la representación, carácter de subjetividad propio de lo imaginado. El otro, aparición en el espacio exterior, estamos hablando de percepción, y representación, aparición en el espacio interior. Percepción, aquí hay una independencia de la voluntad, pero en la representación hay una dependencia de la voluntad. En la percepción, generalmente es muy estable y constante, ¿no? Y en la representación, los cambios son de forma que van siguiendo la vía de la descomposición y la creación. En la percepción, generalmente hay un diseño determinado, completo, provisto de todos los detalles. Pero en la representación, el diseño es indeterminado, incompleto, incluso con detalles aislados, ¿no? En la percepción, las cualidades sensoriales son adecuadas, por eso se habla de frescor, ¿no? O fidelidad sensorial. Y en el caso de la representación, hay una falta de fidelidad sensorial, ¿no? Entonces, ahora, los componentes de la percepción pueden ser, en este caso, inicialmente es el componente receptor, que es la información que llega del mundo exterior, ¿no?, al mundo al interno. O sea, del externo al interno a través de los órganos de los sentidos. Y el componente cognitivo o simbólico es el significado asignado a la percepción. El componente afectivo es la tonalidad afectiva que acompaña o se tiñe en nuestra percepción. El componente eferente o la búsqueda de la información se refiere a un proceso de búsqueda activa de la información en que el objeto de contemplar y verificar la percepción. Entonces, ya podemos decir, ¿no?, que puede existir ya una alteración en la percepción, dependiendo, ¿no? Puede haber un fallo en una función perceptiva. Por ejemplo, si hablamos de ceguera o amaurosis, ¿no?, puede ser o una sordera o anacusia o hipoacusia. La falta de olfato, la anosmia, la falta de sentido del gusto, eugesia, y el trastorno en la sensibilidad puede ser una hipoestesia, anestesia o hiperestesia, ¿no?, dependiendo. De la intensidad o del aumento o la disminución. Las alteraciones de forma espacial pueden ser del tamaño.
sea, ahí ya pues hablamos de micropsia y macropsia, ¿no? Micropsia porque es muy pequeño, y la macropsia es cuando aumenta de tamaño, ¿no? De la forma, una alteración de la forma es la dismorfopsia. Puede haber también una alteración del propio cuerpo, esto se le denomina eutometamorfopsia. ¿Cuánto hablamos de alteraciones cualitativas? Anteriormente habían mencionado, ¿no? Esto de la desrealización y la despersonalización, ¿no? Otro es que también esto de una sensación de distancia o proximidad, pero que son muy insólitas, ¿no? La sinestesia, también anteriormente mencionamos, ¿no? En el otro tema, esto del déjà vu o el jamás vu. Si hablamos de alteraciones de la percepción, o sea, inicialmente mencionamos pues las ilusiones, posteriormente las alucinaciones y percepciones inducidas ya pueden ser por sustancias o medicamentos, ¿por qué no? Como los alucinógenos. Otro son las alucinaciones y pseudo-alucinaciones. Las alucinaciones experimentales, ¿no? Otras, pues la autoscopía, metamorfopsias, imagen ideítica, alucinaciones hipnopómpicas y las hipnogógicas. A ver, vamos a ver uno por uno. ¿Cuánto decimos ilusiones? Bueno, el objeto existe, existe en realidad. La única diferencia que puede deformarse y, o sea, un poquito esto hace que cambien sus características, ¿no? Esas son las ilusiones. Entonces, la ilusión se deforma una realidad, o sea, el objeto sí existe, como decía. Entonces, existe, pues, la presencia real del estímulo. Hay una deformación de lo percibido, ausencia de convencimiento absoluto de lo percibido, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, suele suceder en cualquier persona, o sea, no tiene que ser un estado patológico, al contrario, pues con frecuencia dice también, sí, especialmente en patologías psiquiátricas, ¿no? Y eso, en las nubes, generalmente se le denominan las paraidoras, ¿no? Si observan ustedes, ahí van a ver una imagen, pues, un caballo parecido, ¿no? O un caballito de mar, o sea, el otro es un rocoto, la partida por la mitad, porque la imagen que nos muestra pues, es distinta, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto hablamos de alucinaciones? O alucinosis, perdón. Alucinosis. Esto descrito por Wernicke, realmente se ve mucho en cólicos, ¿no? O sea, generalmente son auditivas, con ligera afectación del nivel de conciencia, y el juicio de realidad está preservado. Esa es la característica, ¿no? O sea, el juicio de realidad está preservado. Generalmente son alucinaciones intensas en cualquier esfera sensorial. Entre las más que se destacan son las auditivas y visuales, ¿no? Puede haber oscilaciones, que pueden ser incluso ego-distónicas, o sea, no integradas a la personalidad. Conciencia de irrealidad, ¿no? O sea, eso es importante. Y en este caso, si es por consumo de bebidas alcohólicas, hablamos pues que es de naturaleza orgánica, ¿no? Bueno, esta es la imagen, ¿no? Está viendo... Ah, no. Luego tenemos lo que son las percepciones inducidas por alucinógenos. Generalmente son drogas de consumo, ¿no? Como el LSD, pues, la mescalina.
Generalmente estos fueron diseñados como potentes analgésicos, pero después se vio que sí tenían pues efectos alucinatorios, más que todo en la percepción como ilusiones, ¿no? Las alucinaciones inducidas por drogas son cualitativamente muy diferentes a las idiopáticas, ¿no? Las alteraciones perceptivas del síndrome psicodélico se caracterizan por una deformación de la audición, dificultad para localizar objetos, así como su forma y color, las alucinaciones intensas en que en ocasiones se modifican, ¿no? Ahora sí, esto sí, hablamos de alucinaciones, ¿no? Aquí son percepciones, pero sin objeto real. Esa es la característica principal, cuyas características de nitidez y corporalidad las aproximan a las percepciones normales. Pero aquí sí tiene pues un carácter ya patológico, ¿no? Entonces, si hablamos de alucinaciones, decimos porque no existe un estímulo real, no duda de lo vivenciado, es aceptada por el conocimiento como si fuera una imagen sensorial externa, o sea, lo vive como tal, como les decía anteriormente, pues es irrefutable, lo mantiene y lo sostiene, ¿no? La conducta del sujeto es consecuente, en este caso, con la experiencia alucinatoria, ¿no? Esa es la característica. ¿Y cuánto hablamos de pseudoalucinaciones o falsas alucinaciones, ¿no? Entonces, aquí no, el paciente no las relaciona con ninguna modalidad sensorial, o sea, ni auditiva, visual, ni nada por el estilo. Suceden generalmente en la mente del enfermo, ¿no? Se vivencian como reales. Este último punto permite hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con las imágenes obsesivas de algunos pacientes. Las pseudoalucinaciones también orientan al diagnóstico de la esquizofrenia, ¿no? A ver, la clasificación de alucinaciones según la modalidad sensorial, como les decía, pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas, gustativas y somáticas. Solo decir que la que más impera es la primera, pues no las auditivas generalmente. Especialmente la esquizofrenia es lo más usual. Y en las alucinaciones visuales lo relacionamos más con procesos orgánicos. Y si hablamos de alucinaciones auditivo-verbales, son las más frecuentes, como les mencionaba. Se piensa generalmente en la esquizofrenia y también otras patologías, en el trastorno bipolar en su fase maníaca. También, y no en el trastorno depresivo, especialmente si este es severo, ¿no? O con una depresión grave, ¿sí? Así, también un cuadro psicótico, ¿no? O sea, que obviamente las características son pues, conducta alucinatoria, ¿no? En el caso de la depresión, generalmente va o sea, en concordancia con su estado afectivo, ¿no? O sea, eso es importante. Contrariamente, bueno, la esquizofrenia, mi relato te lo dicen de otra forma, ¿no? Muy bien, en la esquizofrenia suelen ser voces que hablan entre sí, que mencionaban antes, ¿no? Son voces dialogantes en este caso. En primer momento estas alucinaciones pueden, repito, ¿no? O sea, pueden ser injuriantes, pueden ser voces dialogantes, solo hablan entre ellos. Comandatorias, es cuando a veces ordenan, ¿no? Y de eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y así. Dice, entender que en un primer momento, cuando en este caso la persona tiene sus primeros brotes psicóticos, obviamente es todo nuevo, ¿no? Para esta persona y causa perplejidad, pues, o sea, como que ni él mismo entiende qué es lo que está sucediendo, pero, o sea, inicialmente, o sea, de repente hasta su deseo es que no lo perturbe, ¿no? Y que pueda, o sea, regresar a lo que era antes. Pero no siempre es así, ¿no? O sea, muchas veces este estado delirioso subsiste y persiste, ¿no?
Una característica de circuito especial son las alucinaciones auditivas, es que realmente ahí es donde se trama, ¿no? La idea delirante, pues. Las voces a veces no siempre son dialogantes, sino muchas veces imperativas, como decían antes, ¿no? Ahora, si hablamos de alucinaciones visuales, pueden ser simples o se trata también, o sea, dependiendo, ¿no? Pues es muy común, por ejemplo, en las personas de la tercera edad, ¿no? Con el Alzheimer o la demencia senil. Y en el relato, pues generalmente ellos mencionan que ven, no sé, culebras, demonios, lagartos, así. Pero guarda que es una experiencia viva, ¿no? O sea, como tal. Por eso que son muy complejas, ¿no? Suelen ser imágenes muy similares a la realidad. Ocurren en enfermedades somáticas centrales, SOPS, delirium tremens, alucinaciones liliputienses. Charles Bonnet es uno de ellos, y muy raras en la esquizofrenia. Entonces, si existen alucinaciones visuales complejas, siempre hay que sospechar de organicidad o consumo de tóxicos, ¿no? Aunque estas suelen deformar, dice la realidad, ¿no? Y las alucinaciones táctiles, en este caso suelen ser sensaciones de animales pequeños que circulan bajo la piel. Los autores básicos hablan de un delirio de parasitación o parasitosis, ¿no? El prurito es el mejor ejemplo, ¿no? De este tipo de sensaciones. Difícilmente puede ser expresado, ¿no? Se expresa generalmente en la esquizofrenia, también en la psicosis tóxica y en patologías tiene origen orgánico, ¿no? Especialmente en tumores. Acá mencionan el mediastino y el pulmón, ¿no? Otro son las alucinaciones olfativo o gustativas, ¿no? O sea, suelen ser percepciones de olores o sabores, en este caso, que no tienen relación con la realidad, pues son olores a veces, muchas veces hasta desagradables. Se da en algunos casos, esto es importante, ¿no? Si es de causa orgánica, o sea, puede ser concomitantemente con la epilepsia, o sea, incluso puede ir sin acompañamiento de delirio. En el caso de la esquizofrenia está relacionado con el delirio, así, ¿no? O sea, esta es la diferencia, ¿no? O sea, entre la epilepsia y en la esquizofrenia. Piensan que la comida está envenenada o que echan gas en su vivienda. Es lo que generalmente a veces sucede, ¿no? En la esquizofrenia. O sea, como relato, ¿no? Así, no es entonces. Ahora, ¿cuánto decimos existen alucinaciones somáticas? Estamos hablando de nuestra relación con nuestro cuerpo, ¿no? Pueden ser sensaciones de forma, la sensación perceptiva, ¿no? De la identificación de la enfermedad, pero con una zona somática. En el delirio de Cotard, realmente el paciente percibe sus órganos como que se están descomponiendo, dice, ¿no? O están en descomposición. Pero en la realidad no es así, sino que simplemente él lo percibe de esa forma, ¿no? Debe diferenciarse siempre de los fenómenos de despersonalización y también en sujetos sanos, este tema de sensación de flotar y despertar, ¿no? Muy bien, otras alteraciones de la percepción. Podemos hablar acá de la autoscopía, que es la visión, ¿no? De uno mismo espacio exterior. Generalmente puede durar unos segundos y va acompañado de un intenso miedo. La otra es la poliopía. Aquí hay una visión de imágenes múltiples con frecuencia en un hemicampo que persiste con los ojos cerrados. Aquí esto más se va a ver generalmente en procesos neurológicos, ¿no? Más procesos expansivos cerebrales. La poliopía es una manifestación que puede darse, ¿no? Otro, la metamorfopsia,
aquí más bien hay una distorsión del tamaño y la forma de los objetos, ¿no? Y la imagen ideítica es la visión actual de una imagen visualizada, dice, en el pasado, ¿no? Sucede sin participación directa de la voluntad. En su génesis generalmente intervienen mecanismos de memoria emocionales. No guarda relación con ninguna patología. El efecto de Jabu o acá, corresponde dice, a un fenómeno ideético. Luego tenemos las alucinaciones hipnopómpicas y las hipnogógicas. Las hipnopómpicas generalmente suceden, dice, al inicio del sueño, ¿no? O sea, cuando uno se acuesta y empieza a conciliar el sueño, es ahí cuando se presenta, ¿no? O sea, y la hipnogógica es antes de despertarse, pues al día siguiente, ¿no? Pueden ser muy intensas, en menos ocasiones, o pueden ser también auditivas, que se imponen a la conciencia, pero sin la participación de la voluntad o personalidad. O sea, el sujeto se las refiere como si estuviera despierto, pero su actividad cerebral sugiere que estaba durmiendo, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, estas son las alucinaciones hipnogógicas y hipnopómpicas. Al momento de conciliar, o sea, después acostarse y otro antes de despertarse, se podría decir, ¿no? Luego tenemos la cinetopsia, es la incapacidad para percibir el movimiento. Puede asociarse generalmente con afasia y acalculia. La alinopsia o perseveración visual se percibe el mismo estímulo durante un tiempo después de haber desaparecido. Muy bien, igual, este es un resumen, ¿no? Esto de la psicopatología de la percepción. Como habéis visto, o sea, esto es generalmente más está enmarcado en procesos patológicos relacionados con un cuadro psicótico, ¿no? Y más, o sea, generalmente con la esquizofrenia en sus diferentes, o sea, formas, especialmente en la esquizofrenia paranoide, ¿no? Muy bien, ahora sí, de repente, si alguien quisiera participar, de repente hacer una, no sé, no sé, una observación, un aporte o alguna pregunta en particular, estoy ya, ¿no? Bueno, mira, habéis visto, hemos tenido que correr un poco rápido por cuestiones de tiempo. Tenemos 2 horas para avanzar las clases. De todas maneras, ya prácticamente son las 6 de la tarde, ¿no? Tenemos sí, son 8 minutos. Lo siguiente, ¿no? O sea, entonces, mi sugerencia es, de repente, si desean ampliar, yo siempre se le ha proporcionado, ¿no? Es el texto de Guiluz, es autor español. Si pudieran conseguirse la última edición sería mucho mejor, ¿no? O sea, el material que le estoy facilitando no corresponde a la última edición, pero igual creo que sí sirve, ¿no? De alguna forma estamos haciendo en torno a lo que está en el sílabo, ¿no? O sea, esperemos que de repente avanzar también otros 3 temas en la próxima clase. Probablemente sea así así, de esta forma, pues para hacerlo más, un poco, o sea, ajustar al tiempo, ¿no? Que son 2 horas. De repente, si alguien quisiera participar, ponte alguna sugerencia o algún aporte,
Estoy llano, estoy con mi lapicera. Muy bien, o sea, pedí a Kevin, pues, alguna, de repente algún acuerdo, alguna gerencia, algo que sí, lo han conversado entre ustedes. Sí, sí. Exacto, así es. Ujú, ujú, ujú. Sí, muy bien. Yo creo que también mucho, o sea, avanzar tres temas, claro, no, pues es más rápido, o sea, y no podemos extender, o sea, la aplicación también más allá, ¿no? Pues en sí son temas amplios. Yo diría, creo que con un tema se podía avanzar 2 horas tranquilamente, con más, de repente, tocando tópicos, o sea, más a profundidad, ¿no? Pero bueno, en lo mío es avanzar lo más que se pueda, y cosa que para el momento del examen, pues, casi, o sea, y qué mejor si llegamos a completar los temas, ¿no? Para la primera unidad. Sea lo que fuere, entonces vamos a ir conversando. Bueno, también es importante si esto del que nos están dando, creo, 2 semanas más, ¿no? Para ampliar las clases. O sea, si fuera así, creo que podríamos bajar un poquito, ¿no? De intensidad y de repente solo avanzar 2 temas por cada día, ¿no? O sea, pero por lo pronto, yo, sí, bueno, la impresión que tengo es porque estamos muy atrasados, ¿no? O sea, de repente por esa razón es que estoy tratando de avanzar así de 3 temas en 3 temas, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a conversar y, ¿no? Bueno, nos vemos el día viernes de 4 a 6 nuevamente, pues, ¿no? Bueno, un gusto, bueno, hasta nuevamente, buenas tardes. Ya, perfecto, listo, nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.